puedan ver en diferido. Ve la pantalla, la portada de la pantalla de la presentación. Sí, se ve bastante bien. Ok. Bueno, como te digo, es un conversatorio bastante corto. La idea que tiene la coordinación general es que en el intermedio entre una conferencia y la otra se hagan conversatorios en los que se suministren libros para fomentar la lectura en parte de algunos de los materiales que tiene Reddit y dar oportunidad que sean conocidos por los participantes de los estudios postdoctorales y que ellos puedan a su vez alimentar sus producciones escritas con estos materiales. En este caso, bueno, ya lo vamos a ver al final, yo voy a presentar varias opciones y de esas tú seleccionas una. Recuerden también que tienen asignado el capítulo 2 del libro, colectivo 2, ¿cómo vas con eso? Bien, profe, ya tengo 6 páginas avanzadas de ese capítulo y una pregunta con lo que acaba de mencionar. De los libros que va a presentar, yo escojo uno, ¿no? De todos. Sí, porque yo en principio pensé asignarlos, pero bueno, vamos a darte el privilegio a ti de que como tú fuiste el que te conectaste, tú escojas y ya de los que queden, compañeros tendrán que seleccionar uno. Vale, perfecto. Ok. Entonces, bueno, como te digo, en este conversatorio, de acuerdo a la programación que ustedes la tienen, ¿cómo se llama? Corresponde al Seminario de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces yo traje por aquí unos datos puntuales, ¿verdad? Esta noción se origina en las ciencias ambientales, buscando el desarrollo de la regeneración de los ecosistemas a través del informe del Club de Roma en 1972, estamos en el 2025, ¿verdad? Posteriormente, en el informe Brundtland del 87, es que se establece una definición de este concepto de desarrollo sostenible como tal, asumiendo la conservación como un paso hacia el crecimiento económico, ¿verdad? Sin descuidar el ambiente. Posteriormente, en Johannesburgo, en el 2002, aparecieron y se legitimaron posiciones con respecto, ¿verdad?, a la aparición y a la priorización de negocios verdes. Igualmente en la de Río de Janeiro del 2012. De manera que este no es un tema nuevo, pero vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Aquí entonces en el 2015 la CEPAL, a través del Pacto para la Igualdad hacia un futuro sostenible, señala desarrollo sostenible, políticas económicas como sociales, y la cuestión ambiental con énfasis en los recursos naturales, vía para que los estados se apropien de mejor manera de las rentas económicas que dejan los extractivismos mineros, petroleros y agropecuarios. Por supuesto que esto no se cumple, por lo menos en nuestro país, donde hay un gran extractivismo en la actualidad y un deterioro como consecuencia de ello de esa zona. Ahora bien, entonces en sí, ¿qué es el desarrollo sostenible? Bueno, se refiere a ese desarrollo que permita satisfacer tanto las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Yo recuerdo que en una de las conferencias Mayer señalaba que esa preocupación porque ni siquiera las necesidades del presente se están pudiendo satisfacer, con menos cómo vamos entonces, o sea, esta definición no se está cumpliendo, esta concepción no se está cumpliendo, cuando ni siquiera las necesidades presentes se pueden satisfacer en muchas regiones del mundo, con menos pensar en las futuras, porque estos planteamientos que se han venido señalando y que comenzaron como lo dije aquí en 1972, han sido más teóricos que llevados a la práctica. Que busca el desarrollo sostenible intenta lograr el equilibrio entre ese crecimiento económico, el desarrollo social y el respeto al medio ambiente. Sin embargo, vemos que no ha sido así, se sigue priorizando por sobre todas las cosas el crecimiento económico, aún pese a que esté atente tanto contra la propia sociedad, la propia humanidad, como contra el medio ambiente, que
al mismo tiempo atenta contra la humanidad, porque si no hay un planeta en el que vivir, pues por supuesto que la humanidad tampoco tiene cabida. Entonces, el desarrollo sostenible tiene tres componentes: el económico, que tiene que ver con esa producción de bienes y servicios de una manera rentable, pero sin que deje de ser sostenible. Y vemos que hoy en día, aquí en Venezuela, se siguen utilizando, entre otras cosas, bolsas plásticas en los supermercados, por poner un pequeño ejemplo de lo que esto no se está cumpliendo. En lo social, ¿verdad? Habla de una promoción de igualdad y de oportunidades que por supuesto no se visualiza, y que más bien con la incorporación de la tecnología esa brecha se ha ido ampliando, porque muchas personas no tienen ni siquiera acceso a un teléfono inteligente, a un computador, a un internet de calidad, pues continuemos a otras herramientas que para su máximo beneficio deben ser de paga. Y la parte ambiental, conservación de reducción del uso de recursos, cuando ni siquiera en los propios hogares hay una adecuada gestión y recolección de los desechos sólidos, ni de la administración del ambiente. Yo recuerdo que en el ámbito gerencial se habla de ciertas estrategias o técnicas para que el usuario o el público o los que ahora ya no se habla de trabajadores, sino de los colaboradores, acaten, vamos a decir, esas pautas. Y una de ellas, entre tantas, calidad total. Cuando comenzó el metro de Caracas, reiterativamente había un mensaje: dejar salir es entrar más fácil, no entre comiendo a los trenes, al vagón, y una serie de cosas. Cuando las dejaban de decir, la gente comenzaba otra vez a hacer lo que no se debía. Le daban el mensaje, lo volvían a acatar. Y esto lo traigo a colación por el asunto de la energía eléctrica. En Venezuela nuevamente se han instaurado los cortes de energía eléctrica, lo que llaman racionamiento de carga, porque, bueno, hay que ahorrar energía, hay un problema con el sistema eléctrico nacional, etcétera. Pero, sin embargo, cuando hay energía, lo vimos en diciembre, bueno, lo vemos todos los días. En diciembre, árboles de la Plaza Bolívar encendidos 24 horas, algunas decoraciones que se hicieron. Aquí en Maracay, que es donde yo vivo, hay una calle que vende suplementos eléctricos, toda la calle. Entonces, todas esas tiendas tienen bombillos prendidos todo el día, ¿verdad? Y ahí entonces sí no hay racionamiento. Entonces, pero en las casas, que era a lo que quería llegar, en las casas, en los hogares, la gente no está viendo televisión y tiene el televisor prendido. La computadora no la está utilizando en un momento determinado, la tiene prendida así, de manera que esa verdadera conciencia de lo que es el ahorro energético, de lo que es el uso responsable y adecuado de los recursos, no existe. Obviamente esto no es generalizado, habrá naciones, países, ciudades, familias que lo harán mejor que otras, pero en general el panorama es negativo, y lo vemos aquí con estas cifras que yo traje, en donde yo señalo que el panorama actual es complejo. Hoy en día, 2025, ¿verdad? Desde el 72 que señalé que estamos hablando de este tema, 2025, la pobreza extrema aumentada, se asumen los rankings, los índices, los indicadores, que un 10% de la población mundial se encuentra en situación de pobreza extrema. Una de cada 5 personas vive con menos de $15. Para acabar la pobreza se requieren 175 millones de dólares anuales por 20 años, que es menos del 1% de los ingresos totales de los países más ricos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre digo? No se resuelven los problemas por falta de voluntad. Porque fíjate que dice que esto equivale al 1% apenas de los ingresos totales de los países más ricos del mundo. Y yo, mientras, vamos a decir, ubicaba la información que iba a traer para hoy, pensaba, definitivamente, los ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres más pobres, no solamente en cuanto a dinero, sino en cuanto a opciones, posibilidades, educación, tecnología, entre otras, porque obviamente ellos son los que tienen el recurso para poder mejorar las situaciones en otras partes y prefieren invertirlo en armas,
y en otras cosas que no son productivas ni siquiera para esos propios países, continúan para el resto del mundo. De acuerdo a las estadísticas, el 8.9% de la población mundial, ¿verdad? Se encuentra en condiciones de hambre. 17% de la producción mundial de alimentos termina en la basura, de acuerdo al programa de alimentación del 2022, y no creo que para esta fecha haya cambiado mucho ese porcentaje por lo que hablaba. No tenemos conciencia. En muchas de las casas algo se olvida en el horno, no se guarda, se bota, o se hizo comida de más y no se quiere comer al día siguiente lo mismo, se bota o se regala. Algunas cosas que se compran vegetales no se usan rápidamente, entonces se dañan, hay que botarlo. Entonces la cantidad de comida que se bota constantemente es impresionante. Y valga que insisto que si bien es cierto, ahí tenemos que estar claros que la situación no de todos los hogares, ni de todas las ciudades, ni de todos los países es homogénea, no es igual en todas partes. Esta es la tendencia general. Millones de niños por debajo del nivel mínimo de competencia de lectura. Muchísimos estudios señalan que esta situación se ha agravado con el uso de la tecnología, con el uso con la digitalización, con la inteligencia artificial, que no logran entonces el nivel de competencia de lectura. Se ha exacerbado la violencia contra niñas y mujeres. De hecho, el tiempo de la pandemia, del confinamiento, del distanciamiento social, las estadísticas se incrementaron en este sentido. Muchos países tienen una desaceleración económica, aumento de la concentración de principales gases invernaderos. El cambio climático ya entra en código rojo para la humanidad, pues ya se superó, ¿verdad? Ya hay un incremento del 1.5 grados de temperatura. De hecho, en el libro que ustedes escribieron de problemas globales ambientales, eso está reflejado con las cifras más recientes. 800 millones de personas carecen de electricidad. Elon Musk ha venido planteando que la próxima crisis es energética y alertando que esto va a traer un atraso en todos los sentidos, porque hoy en día en todas las conversaciones formales e informales, empresariales, organizacionales, educativas, entre otras, lo primero que se menciona es la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, bueno, que todo eso incluye las tecnologías. Y entonces ese supuesto avance pende de un hilo, porque todo eso depende de la electricidad. De hecho, a nosotros nos cortaron la luz nos quitaron la luz a la 1 y la colocaron a las 5. Y si en ese tiempo yo no hubiese tenido cargado el celular y no viniera la luz, no hubiera tenido plan B para conectarme por el celular, porque ahorita estoy conectada por la computadora porque obviamente llegó la energía eléctrica, pero si no hubiese llegado y yo no hubiese tenido batería, no hubiese tenido el plan B de conectarme por el celular. ¿Me explico? Entonces la electricidad es un elemento fundamental y el Musk advierte. De hecho yo les pasé a ustedes por el WhatsApp esa noticia donde él advierte de esa crisis energética, que no es nueva tampoco, de paso, esa preocupación o ese riesgo, es la palabra correcta, ese riesgo. Y sin embargo los países no están haciendo nada. Se habla de los paneles solares y de otras alternativas, pero realmente de una manera sostenida, de una manera generalizada, no se está implementando. Y entonces ahí está, entonces él dice que si se logra, o sea, si se produce esta crisis energética a nivel mundial, él dice que rápidamente vamos a llegar a la prehistoria. Porque obviamente toda nuestra vida depende de la electricidad, la computadora, el celular, la licuadora, el horno microondas, todo lo que nosotros tenemos. Y ahorita con esta crisis de gas, la cocina eléctrica también. Todo depende de la electricidad. Entonces, si no hay electricidad, obviamente volvemos prácticamente como a la era de la época de las cavernas. Entonces, es preocupante, alarmante la situación, y sin embargo, ¿qué se está haciendo verdaderamente, aparte de las buenas intenciones declaradas en la Agenda 2030 que ya vamos a ver? Entonces, 55% de la población mundial
de acuerdo a la ONU 2021, y no creo que para ahorita el 2025 la cosa esté mejor, habita en ciudades que consumen gran parte del suministro energético mundial y son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Cabe destacar que en mi conferencia de Tecnociencia yo señalo datos estadísticos donde se evidencia que con el uso de la inteligencia artificial estos datos se han agravado, porque la inteligencia artificial tiene un consumo altísimo tanto de energía eléctrica como de recursos hídricos. Por ende que, si bien es que hay mucha literatura que habla de la tecnología como una posibilidad para mejorar la situación del ambiente, también está la otra cara de la moneda con respecto a ese uso de la tecnología y cómo afecta negativamente al ambiente. Entonces, bueno, aquí tenemos la famosa Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos que fueron adoptados por los países miembros de las Naciones Unidas, y de acuerdo al índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el 2024 de 163 países, Venezuela ocupaba el lugar 122. Es decir, casi raspado en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y cómo se mide esto? De si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Bueno, aquí yo tengo unos datos del 2023, quería encontrar más recientes, pero en el momento que hice esta investigación, esto fue lo que, hasta donde pude llegar. De acuerdo a esto, el índice de desarrollo humano, que mide la calidad de vida, los niveles de educación, la esperanza de vida, el acceso a los servicios básicos, los niveles de ingreso y desigualdad, señala un 0.672 puntos por debajo de la media mundial, que es 0.729. En cuanto al Producto Interno Bruto, que tiene que ver con esa producción de bienes y servicios y crecimiento económico, 4.4. En cuanto al índice de desarrollo sostenible, se ubica en un desarrollo medio. Sin embargo, el que esté de 100, ¿qué decía allí? 122 debajo de 163, yo diría que esa clasificación de desarrollo medio es muy, ¿cómo se llama? Bondadosa. Implica entonces que los indicadores de educación, salud, bienestar, acceso a los recursos, niveles de pobreza. El índice de desarrollo social, que mide el desempleo, el acceso a la educación, la cobertura de salud, nivel de ingreso y presencia de servicios públicos, también entonces lo ubica en un desarrollo medio. El índice de sostenibilidad ambiental, que mide la emisión de gas, tiene como indicadores la emisión de gases de efecto invernadero, la calidad del agua y aire, la gestión de residuos y la producción de energía renovable, ubica al país en riesgo de degradación ambiental. Y finalmente, el índice de desarrollo social y económico ubica a Venezuela en el puesto 88 de 189 países en lo que se refiere a la prestación de salud, educación, igualdad de género, Producto Interno Bruto per cápita. Como señalo, me parece que la clasificación cualitativa no es tan coherente con respecto a los números, porque los números se ven, ¿cómo se llama? Como si la clasificación fuera más grave todavía que hablar de desarrollo medio. En cuanto a los programas, es decir, las acciones que se han implementado para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Está el programa de... Doctora, ya no puedo ver la... ¿Aló? Dime. Ya no puedo ver la pantalla, doctora. Ah, qué raro. Déjame ver. Es que moví algo y me salió. ¿Ahora? Ahora sí, ya, gracias. Debe ser que moví algo. Ok. Decía entonces que frente a ese panorama que yo trato de consolidar en esas cifras, con esos indicadores y esos índices, yo me pregunto, bueno, ¿y cuáles son las acciones que se han venido tomando entonces para el logro de esos objetivos de desarrollo sostenible? Y la literatura entonces presenta que existe el Programa para el Desarrollo, que busca la reducción de la pobreza extrema, de la desigualdad, el aumento del empleo, el incremento del acceso al agua potable, el saneamiento, entre otros, que existe un programa también, por supuesto, de las Naciones Unidas de alimentos,
en donde señala que, de acuerdo a ese programa, que 1.5 millones de venezolanos, 7.131.435 entre refugiados, migrantes y asilados. Es decir, señala que hay un aumento de esos venezolanos migrantes y que se encuentran en una situación, vamos a decir, de carencia de alimentos. Para el medio ambiente, este programa manifiesta que ha habido un incremento del 8% en el uso de pesticidas. Y también en el libro que ustedes escribieron, hay algunos indicadores con respecto al peligro de las especies en Venezuela, ¿verdad? Quiere decir que esta parte de la conservación de la biodiversidad que tiene este programa tampoco se está cumpliendo. Y increíblemente, estando en el 2025, con toda esta tecnología desplegada, aún existe analfabetismo, porque habla de una disminución como algo positivo, pero es que el hecho de que exista llama poderosamente la atención, sin hablar de los planteamientos que se hacían al inicio, de que ha disminuido la capacidad lectora de los niños, porque aquí estamos hablando de analfabetismo de adultos, pero de paso los niños que están naciendo, las nuevas generaciones, los niños que se encuentran en educación inicial, en educación primaria, aún los que se encuentran en educación secundaria, tienen problemas con la lectura. Entonces, fíjate, por aquí el informe de Panorama Humanitario Mundial señala que 931 millones de toneladas de alimentos son desperdiciados, lo que sugiere que se desperdicia el 17% de la producción total de alimentos a nivel mundial. 61% doméstica, lo que te decía, en nuestros propios hogares. 26% en los servicios de alimentos. Yo recuerdo que hace años atrás, y no creo que la situación sea diferente ahora, yo conocí una persona que trabajaba en uno de estos restaurantes de comida rápida y me decía que la política de ese restaurante es que si alguna pieza no cumplía con los estándares de calidad, no porque estuviera dañado el alimento como tal, sino porque de repente quedó sobrecocido o alguna cosa que no cumpliera con el estándar, entonces ellos en vez de regalárselo a los empleados lo botaban. Esto con la intención de no incentivar a los empleados que hicieran las cosas mal para llevarse la comida. Imagínate qué absurdo. Entonces, eso tiene que ver con este 26% de servicio de alimentos y 13% comercial. Muchas veces uno observa en los supermercados, por poner un ejemplo, que tú tomas un producto refrigerado, decides no llevártelo y no lo devuelves al sitio donde lo tomaste, sino que lo dejas allí en el pasillo. Quién sabe cuántas horas pasa ahí hasta que lo recoge y por supuesto se da. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que estamos en el 2025 y apenas el 16% de las metas propuestas están en camino de cumplirse, mientras que el 84% restante muestran avances insuficientes e incluso algunos retrocesos en áreas que son clave. Entonces, en el 2024, las Naciones Unidas suscriben el Pacto del Futuro, que algunos denominan la Agenda 2045, y es ¿cómo se llama? Reiterativo en las noticias, que la ONU misma reconoce el fracaso del cumplimiento de los ODS para la fecha planteada. Y entonces precisamente por eso ya en el 2024 hacen este pacto buscando, vamos a decir, reestructurar estas acciones para el logro de los mismos. Entonces, reconociendo que los problemas son de alta complejidad en multiniveles, no puede hacerlo un país aisladamente, ni una nación, ni una ciudad, ni un nivel de gobierno específico. Entonces lo que se plantea es reforzar la acción colectiva, que de alguna manera está establecida en el ODS 17, que habla de la alianza para lograr los objetivos, pero en este pacto del futuro más que nunca se enfatiza esa urgencia, esa acción colectiva. Reconocen que uno de los factores que más ha influido en el no cumplimiento de los ODS tiene que ver con el tema del financiamiento, puesto que los países con economías avanzadas, desarrolladas, fuertes, son los que tienen
la obligación de suministrar esos recursos para que se puedan llevar y desplegar todos estos programas y acciones. Y la innovación y la tecnología, que como te decía, es una cara de una moneda de dos caras, porque por una parte sí es cierto que hay tecnologías e innovaciones sostenibles que permiten mejorar la forma como se lleva la agricultura, entre otras cosas. También es cierto que el consumo en general de las tecnologías más bien están generando un mayor consumo, por una parte de energía y de agua, y por otra mayores desechos. En mi conferencia de Tecnociencia yo hablaba incluso de los desechos espaciales, ahora que todos los días sale una noticia de una misión espacial. Entonces no solamente tenemos llena de basura la Tierra, sino también el espacio exterior. Entonces este pacto del futuro, denominado por algunos Agenda 2045, propone 56 acciones repartidas en 5 grandes ejes. El primero, desarrollo sostenible y financiación del desarrollo. El segundo, paz y seguridad internacional. El tercero, ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital. El cuarto, juventud y generaciones futuras. Y el quinto, transformación de la gobernanza mundial. Entendiendo que esta gobernanza en los múltiples niveles, municipal, estatal y nacional, y entre los países, debe fortalecerse y debe abocarse al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Me gustaría que antes que pasáramos a lo de los libros, que sería ya la parte final de, bueno, voy a leer y ya culminaremos el conversatorio, para que realmente sea un conversatorio, tú me expreses tu punto de vista con respecto a estos planteamientos que yo he traído. Vale, perfecto. Bueno, con respecto a la parte inicial, me parece, oye, esos números son bastante importantes. De hecho, creo que una de las aristas en donde se tiene que hacer mayor énfasis es en la participación de los entes gubernamentales, ya lo que son los que tienen Te la escuchas capacidad. lejos, no sé si estás en un espacio abierto o algo. Sí, profe, estoy ahorita fuera porque estoy en una actividad, pero bueno, no sé si ya se puede escuchar mejor. Sí, ya se escucha mejor. Ok. Ajá, bueno, precisamente los números que acabas de señalar son bastante alarmantes y creo que una de las aristas en donde se tiene que hacer un poquito mayor énfasis o tratar de presionar como colectivos, como sociedad, es que los entes gubernamentales traten de diseñar políticas efectivas, porque en muchos casos lo que se hace es proponer eh, leyes o reglamentos y se engavetan, no se cumplen, no se crean los organismos necesarios para que se hagan los seguimientos y precisamente como lo es el sector privado, el sector empresarial, uno de los que tiene el mayor compromiso con implementar los lineamientos, ¿no? Para el desarrollo sostenible en el ámbito social, en el ámbito económico y más que todo en la parte ambiental, porque gran parte de lo que es la contaminación proviene de la industrialización. Entonces, creo que ahí es donde se tiene que hacer un poquito más de presión, no solamente formar parte de la Organización de Naciones Unidas, oye, eso indica que ya estamos haciendo algo, precisamente si estamos participando allí, tenemos que implementar esas políticas en nuestros países. Y bueno, por lo menos acá en Venezuela es bastante eficiente, por no decir que no hay ninguna política, porque las hay, pero no hay ningún seguimiento, no se implementan. Algunas empresas acá en Venezuela, puedo nombrar, por ejemplo, a lo que es el Banco Mercantil, Banesco, ellos publican sus informes de sostenibilidad y están haciendo, tienen iniciativas, tienen programas, tienen proyectos para poder contribuir tanto con la transición del ahorro energético como por la reducción de la huella de carbono, la huella de los desechos sólidos, porque, bueno, están formados, aquí viene un aspecto importante, lo que es la capacitación, están formados, están alineados con esa filosofía, con ese nivel de pensamiento de que la sostenibilidad no es que sea algo de moda, sino que es más que una necesidad. De hecho, solamente si nos quedamos a pensar en la sostenibilidad, nos estamos quedando atrás porque no podemos buscar en este momento quedarnos en un nivel neutro. Tenemos que buscar la regeneración,
recuperar todo el daño que se ha hecho a lo largo de la historia y poder tratar de evitar que el futuro sea tan desastroso, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, eso es un llamado bastante a la conciencia, no solamente del individuo, sino de nosotros como miembros de la sociedad, para que participemos y, oye, tengamos desde nuestro punto de vista, desde nuestra acción mínima en nuestros hogares, tal como lo señalabas allá al inicio, oye, cuidar lo que es el desecho de los alimentos, el ahorro energético, reusar, reducir, reciclar, que son premisas fundamentales de lo que estamos viendo, lo que estamos desarrollando en este momento en nuestros libros de la economía circular, ¿no? Es una pequeña parte, pero tenemos que contribuir para poder aportar nuestro granito de arena a este gran proyecto y salvar nuestro planeta. Muy bien, excelente. Solamente me gustaría acotar que mucho se habla de la importancia de la incorporación de la iniciativa privada, porque pareciera que en algunos aspectos todos los esfuerzos únicamente los han dejado en manos de los entes gubernamentales y eso es insuficiente. De hecho, cuando se habla de precisamente que se revisa la necesidad de la acción colectiva, se enfatiza eso, la necesidad de que se incorporen los entes gubernamentales, la iniciativa privada, la sociedad civil, entre otras. Muchas Sí, veces, sobre en efecto, todo es en un nuestro trabajo país, conjunto. sí, exacto, sobre todo en nuestro país muchas cosas se quiere decir, no, porque eso como decir, le corresponde al gobierno, pero realmente eh, eh, cada uno debe hacer su parte, porque de hecho muchos de estos indicadores negativos parten desde el propio hogar, como hablamos de los desechos, de los alimentos que se desperdician y la inadecuada gestión de los desechos sólidos en el hogar, entre otros, el no haber una adecuada gestión de la energía eléctrica, si no estás usando algo, apagarlo, que por eso yo hablaba de las campañas. Fíjate que hubo una época cuando la crisis energética estaba fuerte, que había campañas constantes por la televisión de que desenchúfalo, apágalo, no sé qué, dejaron de hacer la campaña, la gente deja metido el enchufe del celular todo el día en el tomacorriente, así no te cargando el celular, deja prender la computadora si no la estoy utilizando y así sucesivamente. Entonces, lo que tú decías de la formación, de la capacitación, de la educación, de la concientización, eso tiene que ser todos los días, constantemente, hasta que realmente haya un cambio en la mentalidad y así a ti no te estén viendo ni te estén diciendo nada, tú seas capaz de hacerlo. Exacto, Bueno, es algo de cultura, creo. Tenemos que tratar de incentivar un cambio en nuestra percepción de la manera como la que nos estamos comportando. Y tú otro dijiste aspecto una importante, palabra clave, ajá, la cultura, una palabra sí, clave sí, sí. que ha sido incorporada, quizás no en toda su profundización, toda su extensión, pero sí ha sido incorporada en este pacto del futuro. Es súper importante. La otra cosa que quería contar, doctora, es que, por ejemplo, yo estaba realizando una investigación hace unos meses atrás sobre las empresas venezolanas que dicen, manifiestan elaborar informes de sostenibilidad, ¿no? Y en Internet, en noticias, en publicaciones, al parecer, según los datos que pude ubicar, son 69, ¿no? Las que dicen publicar los informes, pero en realidad cuando uno se pone a buscar las páginas web de ellos y empieza a ubicar dónde están esos informes, solamente 12 los tienen publicados. Y cuando uno aborda el contenido de esos informes, deberían tener iniciativas orientadas a la mayor cantidad de objetivos de desarrollo sostenible, pero solamente abordan algunos 4, algunos 7, otros 12. El que aborda más es Banesco, que aborda 14. Pero oye, es un poco preocupante porque si ellos son los que están publicando y abordan tan pocos, tienen tan pocas iniciativas, ¿qué está pasando con las personas o con las organizaciones que no publican nada, ¿no? Es Bueno, lamentable. casualmente yo fui tutora de un trabajo de grado relacionado con ese aspecto que tú estás señalando y realizado por el gerente de una institución bancaria y él decía que antes el gobierno, el ejecutivo daba más beneficios o incentivos, es la palabra correcta, a estas entidades, a estas instituciones bancarias que cumplieran con todo esto, como por ejemplo en algunos pagos de impuestos, algunas cosas que los incentivaba a ellos a ser cumplidores de todos esos aspectos
no solamente en la práctica, sino en la rendición de cuentas, visibilización y transparencia de ese cumplimiento y de esa gestión, ¿no? Entonces, es algo también para revisar. El problema es multifactorial, multinivel, pero eso que él dijo, yo cuando él lo planteó me puse a revisar y dije, sí, verdaderamente ahí también hay una falla, y en la propia divulgación hay una oscuridad con las cifras, con los datos. No es como antes, que todo eso era de fácil acceso y uno sabía, bueno, que realmente era lo que se estaba haciendo, no se estaba haciendo, hasta cómo, cuándo, dónde, con qué, ¿no? Es importante. Exacto. Todo eso. De hecho, el acceso a la información es súper complicado. Las cámaras no tienen datos. Anteriormente acá en Venezuela, cuando uno se dirigía a las cámaras que agrupaban a ciertas industrias o sectores, tenían datos y recuperaron cierto tipo de información. Ahorita no. Ahorita si la tienen, oye, no la quieren presentar, no la quieren comunicar, y oye, hay muchos intereses, creo, que es lo que está detrás sobre todos estos valores, porque no quieren comunicarse. Bueno, muy interesante tus aportes. Entonces vamos a presentar las opciones de libros para la lectura, para que tú escojas el tuyo y demos por concluido el conversatorio de hoy, en el entendido de que en el próximo conversatorio ustedes deben de presentar de manera sucinta, con unas 2 o 3 láminas, los elementos más, vamos a decir, resaltantes que trajeron de la lectura del libro seleccionado. Y por supuesto la invitación a que si los aspectos que encontraron en los libros les parecen importantes a lo que ustedes están escribiendo, lo puedan también citar y referenciar en su producción escritural que están realizando. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí en están 2 libros que yo les compartí ya por WhatsApp hace días: Educación Ambiental en la Formación Docente y Camino a la Cumbre. No son de la red investigadora de la transcomplejidad, son de Amalivaca Ediciones, pero los compartí porque precisamente yo sigo un conjunto de páginas, entre esas la de Fundambiente, y en ese momento ellos hicieron promoción de un libro, y cuando yo lo fui a descargar de la página encontré otros que eran recientes y se los compartí. Luego está este libro de la doctora Crisálida Villegas, presidenta de la red investigadora de la transcomplejidad y coordinadora general del programa formativo, que se llama Economía Circular en un contexto transcomplejo. Si bien es cierto, ella lo publicó por la Editorial Académica Española, pues yo se lo voy a hacer llegar para que ustedes puedan leer. Luego aquí tenemos este libro, 2 experiencias de agroecología. Es la compilación de la producción escritural de la corte anterior a esta, de la corte 2. Ellos cada uno hicieron un proyecto, un grupo, ellos trabajaron en equipo. Un equipo hizo un proyecto que se llamó Agricultura Regenerativa, y otro equipo hizo un proyecto sobre el café, el café sostenible. Y pues esos resultados, vamos a decir, de esos proyectos se encuentran en este libro que se denominó 2 experiencias agroecología. Este otro libro es de los egresados del postdoctorado de Tecnociencia y Sociedad, entre los cuales se encuentra como autor Canto, que por supuesto no podría escoger para leer porque es uno de los autores, que es compañero de ustedes de este estudio postdoctoral en el ambiente. Él es egresado nuestro de este postdoctorado en Tecnociencia y actualmente está haciendo con ustedes el de ambiente. Ellos escribieron este libro, Tecnociencia y Ambiente. Juan Carlos, que también es egresado de nosotros de Tecnociencia, ahorita está haciendo el estudio postdoctoral de multimodalidad. Y luego tenemos aquí un libro también de Proyectos Jardines Productivos, del doctor Alfredo Di Cristófaro. Si bien es cierto, este tampoco es de la REDI, él es uno de los facilitadores de estudios postdoctorales, y además escriba en una alianza estratégica con REDI, porque también la presidenta de escriba es la doctora Crisálida Villegas. Entonces, bueno, igualito yo voy a compartir todos los libros, lo que si tú quieres los revisas,
y me dice, bueno, hojeándolo el índice, hojeando X, me interesa leer este. Que obviamente eso no obsta que no leas los demás, pero como asignación para presentar un breve resumen del próximo conversatorio, tendrías que escoger uno. Entonces, como voy a escoger ahorita, profe. Ajá, ok. Me gustaría escoger el de la doctora Crisálida. Muy bien. Muy bien. Entonces yo en un ratito te lo mando por correo, porque yo había compartido algo por WhatsApp, pero en el correo lo tienes más seguro. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, ya para el próximo conversatorio, que igualito lo voy a poner en el aula virtual para que les llegue la notificación de la fecha. Ya tú sabes que las pautas son con 2 o 3 láminas, presentar de manera sucinta los aspectos que más te llamaron la atención de esa lectura. Y bueno, como te digo, si consideras que algo lo que leíste ahí lo puedes incorporar al capítulo que estás escribiendo, pues perfecto. Excelente, excelente. Sí, sí, creo que voy a aprovechar bastante la lectura de ese libro. Muy bien, me alegro mucho entonces que nos hayamos podido conectar y hayamos podido tener este pequeño intercambio. Feliz noche y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, doctora. Feliz noche. Hasta luego.